En la casa del enemigo. Por Agatha Christie. Después de nuestra aventura en la villa de Passy, regresamos rápidamente a Londres. Poirot esperaba varias cartas. Leyó una de ellas con una sonrisa curiosa, y luego me la entregó. Lee esto, amigo mío. Primero me volví hacia la firma, Ebb Rowland, y recordé las palabras de Poirot. El hombre más rico del mundo. La carta del señor Ryland fue concisa e incisiva. Se expresó profundamente insatisfecho con las razones que había dado Poirot para retirarse de la propuesta sudamericana en el último momento. Esto da que pensar furiosamente. ¿No es así?, dijo Poirot. Supongo que es natural que esté un poco irritado. No lo entiendes. Recuerda las palabras de Mayerling, el hombre que se refugió aquí, solo para morir a manos de sus enemigos. El número 2 está representado por una S cruzada por dos líneas, el signo del dólar, también por dos franjas, y una estrella. Se puede conjeturar, por tanto, que es un súbdito americano, y que representa el poder de la riqueza. Añádase a esas palabras el hecho de que Ryland me ofreció una enorme suma para tentarme a salir de Inglaterra, y... ¿Qué pasa con eso, Hastings? ¿Quieres decir? Dije, mirándolo fijamente. ¿Que sospechas que Ebb Rowland, el multimillonario, es el número 2 de los 4 grandes? Su brillante intelecto ha captado la idea, Hastings. Sí. El tono en el que usted dijo multimillonario fue elocuente. Pero permítame recalcarle un hecho. Esto lo dirigen hombres de arriba, y el señor Ryland tiene fama de no ser una belleza en sus negocios. Un hombre capaz, y sin escrúpulos. Un hombre que tiene toda la riqueza que necesita, y busca un poder ilimitado. Sin duda, había algo que decir a favor de la opinión de Poirot. Le pregunté cuándo se había decidido definitivamente sobre ese punto. Eso es todo. No estoy seguro. No puedo estar seguro. Amigo mío, daría cualquier cosa por saberlo. Permítanme ubicar definitivamente al número 2 como Ebb Rowland, y nos acercaremos más a nuestro objetivo. Por lo que veo, acaba de llegar a Londres, dije, tocando la carta. ¿Quieres visitarlo y disculparte en persona? Podría hacerlo. 2 días después, Poirot regresó a nuestras habitaciones en un estado de excitación sin límites. Me agarró por ambas manos de su manera más impulsiva. Amigo mío, se ha presentado una ocasión estupenda, sin precedentes, que jamás se repetirá. Pero existe un peligro grave. Ni siquiera debería pedirte que lo intentes. Si Poirot intentaba asustarme, iba por el camino equivocado al trabajo, y así se lo dije. Cada vez menos incoherente, desarrolló su plan. Parecía que Ryland estaba buscando una secretaria inglesa, una que tuviera buenos modales sociales, y presencia. Fue sugerencia de Poirot que yo postulara para el puesto. Yo mismo lo haría, amigo mío, explicó disculpándose. Pero, mira, me resulta casi imposible disfrazarme de la manera necesaria. Hablo inglés muy bien. Excepto cuando estoy emocionado, pero no tanto como para engañar al oído.
Y aunque tuviera que sacrificar mis bigotes, no dudo que seguiría siendo reconocible como Hércules Poirot. Yo también lo dudaba y me declaré preparado y dispuesto a asumir el papel y penetrar en la casa de Ryland. 10-1 a que no se enfrentará a mí de todos modos, comenté. Oh, sí, lo hará. Le prepararé testimonios que le harán lamerse los labios. El propio ministro del Interior le recomendará. Esto parecía ir un poco lejos, pero Poirot hizo caso omiso de mis protestas. Oh, sí, lo hará. Investigué para él un pequeño asunto que podría haber causado un grave escándalo. Todo se resolvió con discreción y delicadeza. Y ahora, como dirías, se posa en mi mano como el pajarito y picotea las migajas. Nuestro primer paso fue contratar los servicios de un artista en maquillaje. Era un hombre pequeño, con una curiosa inclinación de cabeza parecida a la de un pájaro, no muy distinta a la del propio Poirot. Me miró un rato en silencio, y luego se puso a trabajar. Cuando me miré en el espejo media hora después, quedé asombrado. Unos zapatos especiales me hacían al menos 5 centímetros más alto, y el abrigo que llevaba estaba arreglado de manera que me diera un aspecto largo, larguirucho y lleno de maleza. Mis cejas habían sido astutamente alteradas, dándole una expresión totalmente diferente a mi rostro. Llevaba almohadillas en mis mejillas y el intenso bronceado de mi rostro era cosa del pasado. Mi bigote había desaparecido, y un diente de oro sobresalía a un lado de mi boca. Su nombre, dijo Poirot, es Arthur Neville. Dios te guarde, amigo mío. Porque temo que vayas a lugares peligrosos. Con el corazón palpitante me presenté en el Savoy, a la hora indicada por el señor Ryland, y pedí ver al gran hombre. Después de esperar 1 o 2 minutos, me llevaron arriba, a su suite. Ryland estaba sentado en una mesa. Extendida frente a él había una carta que pude ver con el rabillo del ojo que estaba escrita a mano por el ministro del Interior. Fue la primera vez que vi al millonario americano. Y a mi pesar, quedé impresionado. Era alto, y delgado con un mentón prominente. Y nariz ligeramente aguileña. Sus ojos brillaban fríos y grises detrás de sus cejas gruesas. Tenía el pelo espeso, y canoso, y un largo cigarro negro sin el cual, según supe más tarde, nunca lo veían sobresalir desenfadadamente de la comisura de su boca. Siéntese, gruñó. Me senté. Golpeó la carta frente a él. Según este artículo aquí, usted es el producto, y no necesito buscar más. Dime, ¿estás bien informado en asuntos sociales? Le dije que creía que podía satisfacerlo en ese sentido. Quiero decir que si tengo muchos duendecillos, condes, vizcondes, y cosas así en la casa de campo que tengo. Podrás ordenarlos bien, y colocarlos donde deberían estar alrededor del comedor. Mesa. Oh. Bastante fácilmente, respondí, sonriendo. Intercambiamos algunos preliminares más, y luego me encontré comprometido. Lo que el señor Ryland quería era un secretario familiarizado con la sociedad inglesa. Ya que tenía con él, una secretaria estadounidense, y una taquígrafa. 2 días después bajé a Hatton Chase, la residencia del duque de Loamshire.
que el millonario americano había alquilado por un periodo de 6 meses. Mis deberes no me pusieron ninguna dificultad. En un momento de mi vida había sido secretario privado de un miembro del Parlamento muy ocupado, por lo que no se me pidió que asumiera un papel que no me resultaba familiar. El señor Ryland normalmente organizaba una gran fiesta los fines de semana, pero la mitad de la semana era comparativamente tranquila. Vi muy poco al señor Appleby, el secretario americano, pero parecía un joven americano agradable y normal, muy eficiente en su trabajo. De la señorita Martin, la taquígrafa, vi bastante más. Era una chica bonita de unos 23 o 4 años, con cabello castaño rojizo, y ojos castaños que en ocasiones podían parecer bastante traviesos, aunque por lo general estaban recatados. Tenía la impresión de que a ella le desagradaba y desconfiaba de su jefe, aunque, por supuesto, tuvo cuidado de no insinuar nada parecido. Pero llegó el momento en que inesperadamente confió en mí. Por supuesto, había examinado cuidadosamente a todos los miembros de la casa. 1 o 2 de los sirvientes acababan de ser contratados. Creo que uno de los lacayos, y algunas de las criadas. El mayordomo, el ama de llaves, y el chef eran el personal del duque, que había aceptado permanecer en el establecimiento. A las criadas las descarté por considerarlas poco importantes. Examiné atentamente a James, el segundo lacayo. Pero estaba claro que era un lacayo, y solo un lacayo. De hecho, había sido contratado por el mayordomo. Una persona de la que sospechaba mucho más era de aves. El ayuda de cámara de Ryland, a quien había traído desde Nueva York con él. Inglés de nacimiento, de modales irreprochables, aún albergaba vagas sospechas sobre él. Había estado en Hatton-Chase 3 semanas. Y no había surgido ningún incidente de ningún tipo que pudiera poner el dedo en apoyo de nuestra teoría. No había rastro de las actividades de los 4 grandes. El señor Ryland era un hombre de fuerza y personalidad abrumadoras. Pero yo estaba empezando a creer que Poirot había cometido un error al asociarlo con esa temible organización. Incluso le oí mencionar a Poirot de manera informal una noche, durante una cena. Un hombrecito maravilloso, dicen. Pero él es un desertor. ¿Cómo puedo saber? Le propuse un trato, y me rechazó en el último minuto. No voy a aceptar más de su señor Hércules Poirot. Era en momentos como este cuando sentía que las almohadillas de mis mejillas me cansaban más. Y entonces la señorita Martin me contó una historia bastante curiosa. Ryland había ido a pasar el día a Londres, llevándose a Appleby con él. La señorita Martin y yo estábamos paseando juntos por el jardín después del té. Me gustó mucho la chica, era tan sencilla, y tan natural. Pude ver que había algo en su mente, y finalmente salió a la luz. «Sabe, Mayor Neville», dijo, «realmente estoy pensando en renunciar a mi puesto aquí». Parecía algo asombrado, y ella prosiguió apresuradamente. «Oh. Sé que, en cierto modo, es un trabajo maravilloso. Supongo que la mayoría de la gente me consideraría una tonta si lo dejara. Pero no soporto el abuso,
Mayor Neville. Que me insulten como a un soldado. Es más de lo que puedo soportar. Ningún caballero haría tal cosa. ¿Ryland te ha estado insultando? Ella asintió. Por supuesto, siempre está bastante irritable y de mal genio. Eso se espera. Todo está en el trabajo del día. Pero volar hacia una furia tan absoluta, por nada en absoluto. Realmente parece como si pudiera, me asesinaría. Y como digo, por nada de nada. Cuéntame sobre eso. Dije muy interesado. Como usted sabe, abro todas las cartas del señor Ryland. Algunas las entrego al señor Appleby, otras las manejo yo misma, pero hago toda la clasificación preliminar. Ahora vienen ciertas letras, escritas en papel azul, y con un 4 minúsculo marcado en la esquina, le pido perdón. Habló. No pude reprimir una exclamación ahogada. Pero rápidamente sacudí la cabeza, y le rogué que continuara. Bueno, como decía, estas cartas llegan, y hay órdenes estrictas de que nunca deben abrirse, sino que deben entregarse intactas al señor Ryland. Y por supuesto, siempre lo hago. Pero ayer por la mañana recibí un correo inusualmente pesado. Y estaba abriendo las cartas con mucha prisa. Por error abrí una de estas cartas. Tan pronto como vi lo que había hecho, se lo llevé al señor Ryland, y le expliqué lo sucedido. Para mi total asombro, se enfureció más terriblemente. Como te digo, me asusté bastante. Me pregunto qué habría en la carta para molestarlo tanto. Absolutamente nada, eso es solo la parte curiosa. Lo había leído antes de descubrir mi error. Fue bastante corto. Todavía puedo recordarlo palabra por palabra, y no había nada en el que pudiera molestar a nadie. ¿Puedes repetirlo, dices? La animé. Sí. Hizo una pausa de 1 minuto, y luego repitió lentamente, mientras yo anotaba las palabras discretamente. Lo siguiente. Estimado señor. Lo esencial ahora, debo decir, es ver la propiedad. Si insistes en incluir la cantera, entonces 17.000 parece razonable. El 11% de comisión es demasiado, el 4% es suficiente. Atentamente, Arturo Leverchan. La señorita Martin continuó. Evidentemente se trata de alguna propiedad que el señor Ryland estaba pensando en comprar. Pero, en realidad, creo que un hombre que puede enfadarse por una nimiedad así es, bueno, peligroso. ¿Qué cree que debería hacer, Mayor Neville? Tienes más experiencia del mundo que yo. Calmé a la chica, y le señalé que el señor Ryland probablemente había estado sufriendo del enemigo de su raza. La dispepsia. Al final la despedí bastante reconfortada. Pero yo tampoco me quedé satisfecho tan fácilmente. Cuando la muchacha se fue, y yo me quedé solo. Saqué mi cuaderno, y repasé la carta que había anotado. ¿Qué significaba aquella misiva que parecía aparentemente inocente? Se refería a algún negocio que Ryland estaba llevando a cabo, y estaba ansioso de que no se filtraran detalles al respecto hasta que se llevara a cabo. Esa era una posible explicación.
Pero recordé el pequeño número 4 con el que estaban marcados los sobres. Y sentí que, por fin, estaba sobre la pista de lo que buscábamos. Estuve dándole vueltas a la carta toda esa noche. Y la mayor parte del día siguiente, y de repente se me ocurrió la solución. También fue muy simple. La cifra 4 fue la pista. Leyó una de cada 4 palabras de la carta, y apareció un mensaje completamente diferente. Esencial debería verte cantera 17-11-4. La solución de las figuras fue fácil. 17 significaba el 17 de octubre, que era mañana. 11 era la hora. Y 4 era la firma, ya sea refiriéndose al misterioso número 4, o bien era la marca registrada. Por así decirlo, del 4 grandes. La cantera también era inteligible. Había una gran cantera en desuso en la finca. Aproximadamente a media milla de la casa, un lugar solitario, ideal para una reunión secreta. Por un momento estuve tentado de dirigir el espectáculo yo mismo. Sería un gran orgullo, por una vez, tener el placer de alardear sobre Poirot. Pero al final superé la tentación. Este era un gran negocio. No tenía derecho a jugar en solitario, y tal vez poner en peligro nuestras posibilidades de éxito. Por primera vez nos habíamos adelantado sobre nuestros enemigos. Esta vez debíamos hacerlo bien, y por mucho que lo disimulara. Poirot tenía el mejor cerebro de los dos. Le descarté el correo apresuradamente, exponiéndole los hechos, y explicándole lo urgente que era que escucháramos lo que sucedió en la entrevista. Si quería dejarlo en mis manos, muy bien. Pero le di instrucciones detalladas sobre cómo llegar a la cantera desde la estación en caso de que considerara prudente estar presente él mismo. Llevé la carta al pueblo, y la envié yo mismo. Había podido comunicarme con Poirot durante toda mi estancia mediante el simple recurso de enviar mis cartas por correo. Pero habíamos acordado que él no intentaría comunicarse conmigo en caso de que mis cartas fueran manipuladas. La noche siguiente estaba muy entusiasmado. No había invitados en la casa, y estuve ocupado con el señor Ryland en su estudio toda la noche. Había previsto que así sería, y por eso no tenía esperanzas de poder encontrarme con Poirot en la estación. Sin embargo, confiaba en que me despedirían mucho antes de las 11. Efectivamente, poco después de las 10:30, el señor Ryland miró el reloj, y anunció que había terminado. Capté la indirecta, y me retiré discretamente. Subí las escaleras como si fuera a acostarme. Pero bajé silenciosamente una escalera lateral. Y salí al jardín, habiendo tomado la precaución de ponerme un abrigo oscuro para ocultar la pechera de mi camisa blanca. Había avanzado un poco por el jardín cuando por casualidad miré por encima del hombro. El señor Ryland acababa de salir por la ventana de su estudio hacia el jardín. Estaba empezando a acudir a la cita. Redoblé el paso para tener una salida clara. Llegué a la cantera un poco sin aliento. Parecía que no había nadie alrededor, y me arrastré entre una espesa maraña de arbustos y esperé los acontecimientos. 10 minutos más tarde, justo cuando daban las 11, Ryland se acercó, con el sombrero sobre los ojos, y el inevitable cigarro en la boca.
Echó un vistazo rápido a su alrededor, y luego se sumergió en los huecos de la cantera que había debajo. En ese momento oí un murmullo de voces que se acercaban hasta mí. Evidentemente el otro hombre, u otros hombres, quienesquiera que fueran, habían llegado primero a la cita. Me arrastré cautelosamente fuera de los arbustos, y centímetro a centímetro, tomando las máximas precauciones contra el ruido, me arrastré por el empinado sendero. Solo una roca me separaba ahora de los hombres que hablaban. Seguro en la oscuridad, miré por el borde, y me encontré frente a la boca de una automática negra de aspecto asesino. «Manos arriba», dijo el señor Ryland sucintamente. «Te he estado esperando». Estaba sentado a la sombra de la roca, de modo que no podía ver su rostro, pero la amenaza en su voz era desagradable. Entonces sentí un sonido de frío acero en la nuca y Ryland bajó su propia automática. «Así es, George», dijo arrastrando las palabras. «Llévalo por aquí». Furioso por dentro, me llevaron a un lugar en las sombras, donde el invisible George, de quien sospechaba que era el impecable de aves, me amordazó y me ató firmemente. Ryland volvió a hablar en un tono que me costó reconocer, tan frío y amenazador era. «Este será el final de ustedes dos. Te has interpuesto en el camino de los cuatro grandes con demasiada frecuencia. ¿Has oído hablar alguna vez de los deslizamientos de tierra? Hubo uno por aquí hace 2 años. Esta noche habrá otro. Lo he arreglado bien, y en forma. Oye, ese amigo tuyo no acude muy puntualmente a sus citas». Una ola de horror me invadió. Poirot. Al cabo de 1 minuto entraría directamente en la trampa. Y no pude advertirle. Solo podía rezar para que hubiera elegido dejar el asunto en mis manos, y hubiera permanecido en Londres. Seguramente, si hubiera venido, habría estado aquí ahora. Con cada minuto que pasaba, mis esperanzas aumentaban. De repente fueron hechos pedazos. Oí pasos, pasos cautelosos, pero pasos al fin y al cabo. Me retorcí en una agonía impotente. Bajaron por el sendero, se detuvieron y entonces apareció el propio Poirot, con la cabeza ligeramente ladeada, escudriñando las sombras. Escuché el gruñido de satisfacción que dio Ryland cuando levantó la gran automática, y gritó «manos arriba». De Ave saltó hacia adelante mientras lo hacía, y tomó a Poirot por detrás. La emboscada fue completa. «Encantado de conocerle, señor Hércules Poirot», dijo el americano con gravedad. El dominio de sí mismo de Poirot era maravilloso. No se movió ni un pelo. Pero vi sus ojos buscando en las sombras. ¿Mi amigo? ¿Él está aquí? Sí, ambos estáis en la trampa de los cuatro grandes. Él rió. ¿Una trampa?, preguntó Poirot. Dime, ¿aún no te has dado cuenta de ello? Comprendo que hay una trampa, sí, dijo Poirot suavemente. Pero se equivoca, señor. Eres tú quien está en esto, no yo, y mi amigo. ¿Qué? Ryland levantó la gran automática, pero vi que su mirada vacilaba. Si disparas, cometes un asesinato vigilado por 10 pares de ojos, y serás ahorcado por ello. Este lugar está rodeado,
desde hace una hora, por hombres de Scotland Yard. Es jaque mate, señor Aberryland. Emitió un curioso silbido, y como por arte de magia, el lugar se llenó de hombres. Apresaron a Ryland, y a la ayuda de cámara, y los desarmaron. Después de dirigir algunas palabras al oficial a cargo, Poirot me tomó del brazo y me llevó fuera. Una vez fuera de la cantera me abrazó con vigor. Estás vivo, estás ileso. Es magnífico. Muchas veces me he culpado por dejarte ir. Estoy perfectamente bien, dije, desconectándome. Pero estoy un poco confuso. Caíste en su pequeño plan, ¿verdad? Pero lo estaba esperando. ¿Para qué más te permití ir allí? Tu nombre falso, tu disfraz, ni por un momento pretendió engañarte. ¿Qué? Grité. Nunca me dijiste. Como te he dicho frecuentemente, Hastings, tienes una naturaleza tan hermosa, y tan honesta que, a menos que tú mismo te engañes, te es imposible engañar a los demás. Bien, entonces, estás descubierto desde el principio, y hacen lo que yo había contado con que hicieran, una certeza matemática para cualquiera que use adecuadamente sus células grises, usarte como señuelo. Le pusieron a la chica. Por cierto, amigo mío, como un dato psicológicamente interesante, ¿tiene el pelo rojo? Si te refieres a la señorita Martín, dije fríamente. Su cabello es de un delicado tono castaño rojizo, pero... Esta gente es asombrosa. Incluso han estudiado tu psicología. Oh. Sí, amigo mío. La señorita Martin estaba involucrada en el drama, y mucho más de eso. Ella te repite la carta. Junto con su historia de la ira del señor Ryland, tú la escribes. La descifras. La clave está muy bien ordenada. Es difícil, pero no demasiado difícil. La resuelves, y envías a buscarme. Pero lo que no saben, es que estoy esperando que suceda precisamente esto. Voy rápidamente a ver a Hap y arreglo las cosas. Y así, como ves, todo es triunfo. No estaba particularmente satisfecho con Poirot, y así se lo dije. Regresamos a Londres en un tren lechero a primeras horas de la mañana. Y fue un viaje de lo más incómodo. Acababa de salir del baño. Y me entregaba a pensamientos placenteros sobre el desayuno. Cuando oí la voz de Hap en la sala de estar. Me puse una bata de baño. Y entré corriendo. Esta vez nos has metido en un bonito nido de yeguas, estaba diciendo Hap. Es una lástima de su parte, señor Poirot. Es la primera vez que te conozco que te lanzas al aire. El rostro de Poirot era un estudio. Hap prosiguió. Estábamos nosotros, tomándonos en serio todo este asunto de la mano negra. Y todo el tiempo era el lacayo. El lacayo. Jadee. Sí, James, o como se llame. Parece que les hizo una apuesta en la sala de servicio a que sus plumillas lo tomarían por el viejo. Ese es usted, capitán Hastings. Y le entregaría un montón de material de espía sobre una pandilla de los Cuatro Grandes. Imposible. Grité. No lo creas.
Llevé a nuestro caballero directamente a Hatton Chase. Y allí estaba el verdadero Ryland en la cama. Dormido, y el mayordomo, y el cocinero, y Dios sabe cuántos de ellos para jurar la apuesta. Solo fue un engaño tonto, eso es todo. Y el criado está con él. Por eso se mantuvo en la sombra, murmuró Poirot. Cuando Hap se fue, nos miramos el uno al otro. Lo sabemos, Hastings, dijo finalmente Poirot. El número 2 de los 4 grandes es Ed Ralland. El disfraz de lacayo tenía como objetivo garantizar una vía de retirada en caso de emergencias. ¿Y el lacayo? Sí, respiré. Número 4. Dijo Poirot con gravedad. Gracias por acompañarnos en la obra En la casa del enemigo. Por Agatha Christie. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.